Muy buenas a todos y bienvenidos al único canal que cuando fue a ver La Bella y la Bestia esperaba ver a Hank McCoy. Quería empezar pidiendo disculpas en primer lugar porque llevo unos cuantos días dando la tabarra con que hoy iba a traer una nueva sección, pero la verdad es que esta semana he ido súper pillado de tiempo y me gustaría darle como un enfoque más consistente a esta nueva sección, ya que va a tener bastante chicha. Creo que va a ser un poquito la que más contenido nuevo aporte dentro del canal y aún así intentaré traerla lo antes posible porque me hace mucha ilusión traer esta nueva sección. Creo que es algo bastante especial, así que bueno, lo dicho, pido mil disculpas porque estaba muy pesado, tenía intención de traerlo hoy pero me ha sido totalmente imposible y sin embargo traigo una crítica que la verdad es que también quería traer. De hecho no sabía muy bien cómo compaginar todos los vídeos de las próximas semanas. Para el que no lo sepa, La Bella y la Bestia yo creo que es posiblemente una de mis 2-3 películas favoritas de animación de Disney, por lo menos en cuanto al mundo de las princesas Disney, por lo cual es una película con la que he sido altamente crítico desde un principio. No sabía lo que íbamos a ver, no sabía si quería ver lo que íbamos a ver y como no quería dejar pasar más tiempo sin ir al cine, pues ayer por la tarde me fui con María a verla y habiendo dejado pasar unas horitas, habiéndolo reposado, habiendo debatido un poquito sobre el tema con ella, la verdad es que todavía no sé exactamente qué opinar. Evidentemente, salvo un puntito que quiero comentar, si no se me olvida mientras voy hablando, el resto no va a estar marcado como spoiler porque creo que no merece la pena. Por lo general, en cuanto a lo que es al guión, a la trama, a los personajes, pues más o menos por encima viene a ser más o menos respetado todo lo que habían hecho en la película del año 91. Aunque evidentemente, tal y como habíamos visto en las imágenes promocionales y tal y como se había visto más o menos en los trailers, teniendo en cuenta también algún antecedente tipo el de la Cenicienta, La Bella y la Bestia no es ni más ni menos que una traslación del relato al mundo del live action. En este sentido tengo que decir que creo que el elenco sí que ha sido bastante bueno, ha sido muy respetable. La verdad es que creo que han sabido llevar muy bien a sus personajes, no los han mantenido planos, incluso nos han contado algunas pequeñas historias que les daban más matices o que les daban un poquito más de chicha. Evidentemente también es muy complicado el no estar comparando constantemente esta película con su homónima del año 91 y por ello sí que se me hace una película como mucho más empática, ¿no? El hecho de que realmente mantengan un poquito la esencia de esos personajes con los que algunos hemos crecido desde hace más de 20 años. Creo que también es parte de la magia de todas estas películas el hecho de que mantengan esos espíritus, ¿no?, a lo largo de todo el tiempo y que consigan llevar a diferentes generaciones al cine para ver un mismo producto, aunque cada uno lo vivamos de una manera totalmente distinta. En el caso de La Bella y la Bestia, de este remake del año 2017, tengo que decir que creo que una de las cosas que más en su contra ha jugado ha sido todo el tema de la publicidad y del marketing que han estado llevando a cabo. El hecho de que hayan desvelado cosas tan cruciales, entre comillas, como pueda ser el aspecto humanizado de los sirvientes del castillo o el simple vestido de ella cuando se transforma, que además realmente es un vestido que a nadie le importa, en el sentido de que solamente aparece como 1 minuto, 2 durante toda la película. Son esos pequeños detalles los que esperábamos todos poder ver con ganas, ¿no? Esa chispita que nos llevaba a todos al cine, o por lo menos esas generaciones que de pequeños nos habíamos criado con estas películas. Sí que es cierto que creo que hay algunos personajes que han perdido cierta gracia, aunque sí que se han hecho como mucho más reales y que se han adaptado mucho más a este mundo humanizado que nos estaba planteando Disney para este año, para esta película, como es el caso de Maurice, el cual pues evidentemente tenía un carácter como mucho más cómico, mucho más exagerado, mucho más estrambótico. Se podían permitir grandes artificios sin invertir una gran cantidad de dinero en efectos digitales y sin embargo en esta película de live action se convierte en un señor más serio, más introspectivo, un señor un poco triste, un poco apático, y aunque sí que es cierto, como digo, que ha perdido ese carácter más estrambótico, por otro lado sí que se me hace mucho más cercano, ¿no? Se me hace como un personaje mucho más entrañable con el cual a lo mejor puedes empatizar un poquito más. El caso de Bella, si ya de por sí nos mantenía una imagen de princesa un poquito más independiente respecto a todas las anteriores que nos había planteado Disney, que hay que decir que tampoco es que fueran muchas porque al fin y al cabo hasta que apareció ella solamente había 4, pero el caso es que Emma Watson consigue plasmarnos en la pantalla un personaje mucho más independiente, mucho más fuerte y que por el contrario de lo que parecía que habíamos visto en los trailers se convierte en algo muy orgánico, en algo como muy liviano, muy fácil de ir introduciendo poco a poco al espectador, mientras que otros como el caso de Gastón, y me río porque yo creo que es uno de los personajes mejor hechos en el mundo de animación de Disney, hay que decir que mantiene ese mismo carácter y sin embargo al volverse más realista incluso da un poquito de miedo. Realmente cuando tú lo ves en acción piensas que ese tipo de personas existen, no es que sea una cosa como súper agresiva, pero sí que es muy invasiva, ¿no? Es muy avasallante y realmente pienso que cualquier persona que pudiera vivir una situación con un personaje así en la vida real sentiría una sensación de total rechazo. Yo creo que realmente no querríamos tenerlo muy cerca, mientras que por otro lado la actuación de Josh Gad como LeFou yo creo que ha sido espectacular. Creo que es uno de los personajes que podríamos decir que están más cambiados entre comillas y que a la vez creo que funcionan de una manera mucho más natural, y es que realmente tiene palabras, tiene gestos, tiene expresiones faciales incluso que son idénticas, pero idénticas
al personaje que habíamos visto en la película de animación. Y aunque es verdad que este tipo de personajes a veces crea una sensación un poco extraña, tengo que decir que su actuación ha sido tan buena que realmente estos comentarios que había últimamente de que se convertiría en un personaje homosexual abiertamente, que no sé qué, que no sé cuántas, creo que es algo que funciona muy bien en él. Y poco a poco vas viendo cómo realmente hay un sentimiento detrás sin que te lo digan de manera abierta. Y sin embargo, el final que le dan, aquí sí que voy a hacer un pequeñito spoiler por si acaso nadie quiere saber cómo termina el personaje de LeFou. Me parece algo muy bonito, me parece algo muy tierno y yo personalmente shippeo muchísimo, aunque no sé cómo se llama el otro personaje, pero esta pareja de Dragfur. Pero me parece como una forma muy tierna de a lo mejor introducir un final un poquito más feliz a un personaje que yo creo que hasta ahora, o por lo menos tal y como se nos había planteado en la película de animación, ha sido como más humillado, ¿no?, a nivel social. Y aunque todavía tengan que darle muchas vueltas y buscarle más matices a ciertos personajes, como es el caso de LeFou, creo que si lo hacen así y van evolucionando un poquito con su público, no van por mal camino. En cuanto a la trama, como digo, no hay mucho que comentar porque más o menos mantiene la tónica general, mantiene el ambiente. Sin embargo, sí que es cierto que introducen algunos personajes nuevos, los cuales creo que no aportan absolutamente nada, como es el caso del señor Potts, de la señora Dindon, que únicamente aparecen en las escenas finales para darnos a entender que los que estaban encerrados en el castillo tenían algún tipo de historia también con el pueblo con el que estaban relacionados. Pero como digo, en este sentido los metieron un poquito con calzador, a mí no me aportaron nada porque no se nos habían presentado en absoluto a lo largo de la película. Sí que es cierto que la señora Dindon aparece algún par de ocasiones, un poco como estandarte de la ignorancia de Villeneuve, pero realmente no me cuentan nada nuevo, no me aportan ningún tipo de matiz. Y aquí es donde voy a hacer un pequeño spoiler, así que de nuevo lo vuelvo a poner en blanco y negro, porque es un personaje que ni siquiera existía en lo que es la versión animada. Y es que hay un momento en la historia en el que aparece este personaje de Agatha, la cual se nos pinta como la solterona del pueblo, que luego aparece en un momento determinado para salvar a Maurice, se nos da a entender que es un poco la bruja. La verdad es que me parece una cosa como muy retorcida, que no viene a cuento de nada, que ya tenías planteado un final más o menos lógico dentro de lo que son los parámetros de la historia de La Bella y la Bestia, y no entiendo por qué narices tienes que meter un personaje nuevo que no viene al cuento, que a nadie le importa y del cual únicamente nos dices que es la solterona del pueblo y entendemos que tiene alguna relación con la gente de allí pues porque la conoce. La verdad es que en este sentido me pareció mucho más digno lo que hicieron, aunque en este caso ya no es de Disney, con la película de Blancanieves Mirror Mirror, donde teníamos al personaje de la bruja madrastra interpretado por Julia Roberts y que al final aparece para ofrecer de nuevo una manzana a Blancanieves en este caso y se nos muestra como una bruja ya demacrada, la cual pues bueno, evidentemente tiene que enfrentarse en cierta medida a las consecuencias de lo que nos ha estado haciendo durante todo el largometraje. Creo que en este sentido, aunque no se nos hubiera planteado desde un principio, hubiera estado mucho mejor que nos mostraran la cara de la bruja en un principio, que a lo mejor sí que hubiera sido esa solterona del pueblo, pero que no se nos hubiera enfocado en ningún momento en un primer plano para no reconocerla del todo si no quieres, y que al final, cuando todo el pueblo se reúne con los miembros del castillo, vuelva a aparecer ya en el baile final hablando a lo mejor con el príncipe para hacerle pues algún tipo de comentario en plan que siempre triunfa el amor, ¿no? O cualquier tipo de comentario por el estilo. En este caso sí que es cierto que me indigna mucho este personaje porque creo que no pinta nada tal y como nos plantean la trama, pero como digo, este principio que nos rompe un poquito y yo creo que simplemente sirve para regodearse, para contarte un poquito cómo son estos personajes antes de convertirse en objetos del castillo, creo que sí que es una de las peores elecciones que han tenido. Sin embargo, por otro lado y de una manera radicalmente opuesta, tengo que decir que lo que es el tema de ambientación me ha encantado, me ha parecido sublime, aunque es cierto que el vestido amarillo de Bella todavía sigo sin asimilarlo, creo que no es nada que tuviera en mente o que quisiera yo ver tal cual. Me esperaba una cosa mucho más pomposa, mucho más en el estilo a lo mejor del vestido de Cenicienta, aunque tuviera algunas ligeras modificaciones y nos lo trasladaran a este corte pues un poquito más realista, ¿no? De traje del 18. Sí que es cierto que creo que hay una cosa que está muy bien planteada y es el hecho de que te dan una ubicación más o menos a nivel cronológico, y es que aunque en ningún momento se nos habla claramente de la Revolución Francesa, en ningún momento se nos habla claramente de lo que son algunas de las epidemias de finales del 18 y principios del 19 en Francia, algunos datos que se nos dan, como el hecho de que Gastón sea un capitán militar, un líder de regimiento, que parece ser que se erige un poquito más como cacique de la zona, el hecho de que, bueno, pues la madre de Bella te cuentan más o menos cómo ha muerto y parece ser que es a raíz de una epidemia mientras vivía en París con su padre, o incluso algo que me pareció totalmente lógico y es el hecho de que en el momento en el que desaparece un noble como es la Bestia, nadie se preocupa por él y es algo que únicamente puede suceder en un momento en el que la monarquía ha caído. Personalmente, yo no sé si le habrán dado muchas vueltas a este concepto, pero me parece una auténtica genialidad. De hecho, todo esto nos habla también de esa moda un poquito más desfasada que encontramos dentro del castillo, o incluso algunos detalles que nos recuerdan mucho más al estilo Imperio, como puede ser la aparición de algunos motivos egipcios en algunos de los personajes del castillo. La verdad es que, como digo, no sé hasta qué punto se han planteado esto, pero
personalmente, si le han dado tantas vueltas como creo que le han dado, y espero hacerme muy pronto si sacan un libro de arte conceptual, me parece una auténtica preciosidad. Creo que es uno de los mejores apartados que tiene toda esta película porque, bueno, incluso vemos algunos trajes que nos puedan recordar a modas como las de Nueva Holanda en Estados Unidos a finales del 18, sin dejar de lado todos esos aires barrocos que yo creo que incluso hablan más de los personajes, que puedan ser un poquito más retrógrados dentro de la película. Es que realmente parece una tontería, pero incluso ahora mientras lo digo estoy flipando, ¿no? Me parece algo muy cuidado, me parece un aspecto muy delicado. Se me está olvidando comentar una parte central de lo que es la película, y es el hecho de que se ha adaptado tal y como si fuera un musical. En este sentido, incluso María, que es más de musicales de mediados de siglo, de los años 50-60, encontró referencias a grandes clásicos como pueda ser incluso Cantando bajo la lluvia. No sé exactamente qué ha llevado a Hollywood de repente a querer centrarse en estos musicales de mediados de siglo, en esta época dorada, pero me parece una gran genialidad. Incluso está introducida en momentos que tiene como mucha lógica, como es la canción de Qué festín. Y es que aunque creo que en este caso concreto sí que es verdad que se flipan muchísimo, intentan mantener esa estética, esa tónica de grandes artificios, es cierto que el resto están introducidas de una manera totalmente orgánica. Yo posiblemente las favoritas que tengo dentro de todo el largometraje, en primer lugar sea la de Mi pequeña aldea, y es que creo que ya nos introduce a Bella en un componente mucho más histórico, mucho más realista, donde ella va caminando por el pueblo, donde las cosas no son tan cómicas a lo mejor como en el mundo de animación, donde vemos a personajes que en teoría están casados, coqueteando con otros personajes del pueblo, donde algunos la miran raro, donde los niños no saben muy bien de qué va esta tía, o incluso algo que me pareció como muy correcto, y es el hecho de que ella entre en la biblioteca del pueblo y apenas haya como 10, 12, 20 libros, justificándonos así que realmente haya leído un libro 10 veces, y que cuando accede a la biblioteca de la bestia me parezca algo como totalmente increíble, ¿no? El poder ver una habitación tan grande, llena totalmente de libros, y como digo, de esta manera tan orgánica, tan natural, nos introducen ya al personaje con ese mundito del musical, para que después no se nos haga tan extraño el poder ver algunas escenas como pueda ser la de la taberna, que aunque evidentemente ya se nos justifica en un componente mucho más de fiesta, mucho más dinámico, resulta más orgánico al haber visto esta pequeña introducción en un principio. De nuevo, la de la taberna me parece una auténtica genialidad. Han eliminado algunos de los elementos más cómicos o más dibujísticos que a lo mejor podíamos ver en la película del año 91, pero en este caso podemos ver a un LeFou mucho más real, mucho más cotidiano, que está pagando a los pueblerinos para que se unan a cantar a él hacia Gastón, para ensalzarlo. Como digo, en cuanto al tema de la adaptación de musical, la verdad es que me parece un trabajo muy bien hecho, muy lógico, muy orgánico, muy llevadero. Y de un último apartado del que me gustaría hablar, y en este caso sí que tengo una pequeña queja, es del tema de la animación. Es cierto que a lo mejor conforme va avanzando la película, y ya no sé si porque realmente te acostumbras a verlo o si simplemente es que mejoró la calidad, el personaje de la bestia, por ejemplo, se me hace como mucho más realista, mucho mejor tratado. Y es que tengo la sensación de que en las escenas que están a oscuras, ya no sé si es que han invertido menos y se han fiado del hecho de que la oscuridad vaya a tapar algunos defectos, pero termino de verlo mucho más realista cuando hay luz de día. Y por otro lado, de una manera bastante similar, es todo el tema de la animación de personajes, como pueda ser pues Tindón, Lumière. Por cierto, Stanley Tucci tiene un papelazo, pero como digo, cuando están a oscuras incluso me da la sensación de que han sido hechos aparte y pegados encima, que evidentemente es así como ha sido hecho, pero no me da la sensación de que estén bien integrados en la película. En definitiva, como podéis ver, ha sido una película como con muchos altibajos que no sabría muy bien cómo valorar. Posiblemente si me ciñera más al tema de los feelings, ¿no?, de lo que he sentido yo viéndola, diría que es una película increíblemente buena, sobre todo para fans. Yo creo que si sois seguidores más o menos habituales de lo que es la carrera de Disney, sabréis apreciarla muy bien, aunque evidentemente hay muchos detalles que yo personalmente hubiera quitado, hubiera mantenido más la línea tradicional de la película de La Bella y la Bestia. Sí que es cierto que en el tema documental y conceptual me parece una auténtica brutalidad, y esto hace que más o menos los fallos pues se vayan compensando poco a poco. Como he dicho también al principio, creo que uno de los grandes fallos que ha tenido ha sido el tema del marketing, porque creo que han fastidiado bastante algunas de las sorpresas que yo personalmente quería haber esperado a ver en el cine. Así que realmente una vez que terminas la película, con lo único que te puedes quedar es con lo nuevo, ¿no?, que es ese tema conceptual y la aportación digital, que en algunos casos mejora y en otros empeora, por lo cual tampoco es que vaya a inclinarme a decir que sea una gran película o una mala película. Sencillamente creo que es una película con la cual pasar el rato. Si sois fans creo que la disfrutaréis, si no puede que también. La verdad es que los actores creo que lo hacen bastante bien, pero creo que dentro de lo que es la última producción de Disney en cuanto a imagen real, olvidemos por favor Maléfica y Alicia en el País de las Maravillas, no lo han hecho del todo mal. Creo que simplemente es una película un poco una película más o menos disfrutable. Me imagino que muchos de vosotros, también por lo que ha conllevado esta película, habréis ido ya este fin de semana a verla al cine. Sé que de normal digo que me gustaría que me dejarais en la caja de comentarios lo que os ha parecido, pero es que en este caso no es que me guste, es que me encantaría saber qué habéis opinado. El hecho de que esta fuera mi película favorita de Disney durante muchísimos años y que todavía se mantenga en el top hace que me apetezca mucho hablar del tema con la gente, así que por favor decidme qué es lo que más os ha gustado, lo que menos, qué os ha parecido
vídeo en general. Os dejaré también por aquí debajo todo el tema de redes sociales, pues os apetece charlar por Facebook, por Twitter o por donde sea. Y de hecho también os dejaré aquí debajo el blog de reseñas que hemos recuperado María y yo. Llevábamos bastantes años con él y lo habíamos dejado un poquito tirado. También vamos a reseñar todo el tema de cómics. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis. O si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.